¿Cómo están? Bendecidos. Ok, el título del mensaje en esta mañana es crédito y cobranza. Ya les dio miedo. ¿Cómo se titula el mensaje? Crédito y cobranza. ¿Sabes qué? Hace algunos días tocaron a la puerta de mi casa y me tocó ir a abrir. Y cuando abro me entregan un documento, un papel y dice que tengo una deuda en el pago predial. Y yo no hice ninguna promesa de pagar el del predial. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Ahí estás. No importa si te gusta, no importa si tú prometiste, si tú firmaste, simplemente o pagas o pagas. Y si no pagas, se generan intereses, cargos extras, etcétera, etcétera. Ahora, todos entendemos perfectamente que alguien nos cobre por incumplir un compromiso que adquirimos, pero que lleguen a cobrarnos por algo que ni siquiera nos preguntaron, ¿por qué me vas a cobrar, no? Entonces, ¿por qué hay este tipo de impuestos como el impuesto predial? Por el simple hecho de nacer o vivir en el territorio nacional, nosotros estamos obligados a cumplir con las leyes, normas, impuestos, etcétera, etcétera. No importa si estamos de acuerdo o no, ya están establecidos por el gobierno, por eso se llaman impuestos. Sucede exactamente lo mismo con el reino de Dios. Desde el momento que nos convertimos en ciudadanos del reino de Dios, estamos obligados, obligados a cumplir con ciertas leyes, normas, impuestos, etcétera, etcétera. La palabra de Dios nos enseña que somos salvos por gracia, es decir, nos hicieron el favor de salvarnos. Y cuando nosotros aceptamos al Señor Jesús como nuestro Señor y Salvador, además de que fuimos librados del infierno, tenemos la vida eterna dentro del reino de Dios. Pero como todo reino, el reino de Dios también tiene leyes, normas, impuestos. Nada más que el cobro de los impuestos en el reino de Dios no es como el cobro de los impuestos terrenales. En el reino de Dios, Dios nos exige un pago, pero nos ayuda a cumplir con ese pago. Aquí en la tierra o pagas, tú sabrás cómo le haces, pero de que pagas, pagas. Y con Dios no es así. Dios nos pide, por ejemplo, nos pone en su palabra mandamientos y no nos deja ahí como que yo te ordeno, te mando que no hagas esto, no hagas lo otro y a ver cómo le haces, pero más vale que no lo hagas. No, Dios dice, yo te voy a dar mi Espíritu Santo para que Él te ayude a vencer las tentaciones que te pueden llevar a no cumplir con esos mandamientos. Ahorita acabamos de ofrendar y diezmar, es algo que Dios exige, pero Dios no dice a ver cómo le haces. No, Dios te da trabajo. Dios te da la capacidad de producir, Dios te da gracia, Dios te bendice y entonces eso hace posible que nosotros podamos cumplir con la palabra de Dios. La palabra de Dios dice, nunca te presentes delante de Dios con las manos vacías. Y algunas de las veces no hemos traído dinero para darle algo al Señor por falta de una buena administración, pero Dios no nos ha fallado, Dios siempre nos ha dado. Entonces, en ese sentido, cuando nosotros vemos en la palabra de Dios que Él nos está exigiendo cierta conducta, evitar ciertas cosas, no nos deja solos. Dios nos ayuda a vencer. Pero exactamente en qué sentido o en qué cosas somos deudores a Dios. Dice el Salmo 96:7, dice, tributad a Jehová. ¿Qué dice? Otra vez, pero ¿qué dice? Tributad. Es una palabra, no es cualquier palabra. Aquí en la recaudación de impuestos, ¿cómo se llama el sistema? ¿Cómo se llama? El SAT. ¿Pero qué quiere decir?
Exactamente, sistema de administración tributaria. O sea, administran los tributos que los ciudadanos damos. No porque querramos darlos, porque es una ley, están impuestos. Entonces, en el Salmo 96:7 nos dice con esa idea de impuestos, de imposición, nos dice: tributad a Jehová, oh familias de los pueblos. O sea, es algo que tenemos que hacer, es algo que tenemos que cumplir. Dice: dad a Jehová la gloria y el poder. Dad a Jehová la honra debida a su nombre. Traed ofrendas y venid a sus atrios. Adorad a Jehová en la hermosura de su santidad. Temed delante de él toda la tierra. Decid entre las naciones: Jehová reina. También afirmó el mundo: no será conmovido. Juzgará a los pueblos en justicia. ¿Qué es lo que nosotros tenemos que tributar a Dios? ¿Qué es lo que tenemos que dar? En estos versículos, en estos 3-4 versículos de la palabra de Dios que acabamos de leer, son muy claros. Número 1 dice: dad a Jehová la gloria, el poder y la honra que él se merece. Dad a Jehová la gloria y el poder, dad a Jehová la honra debida a su nombre. ¿Qué está diciendo esto? Que tenemos que reconocer el poder de Dios sobre nuestras vidas. La palabra de Dios dice: nunca digas iremos, negociaremos, ganaremos, regresaremos. Dice: si Dios quiere. Si Dios quiere. Primeramente Dios. Gracias a Dios. Es cierto que para prosperar necesitamos trabajar, porque el dinero no aparece milagrosamente en tu cartera ni en la cuenta de tu banco. La Biblia dice que Dios bendice y prospera la obra de tus manos. Estar sentado esperando a que Dios te dé de comer, pues te puede salir ya hasta llagas, porque la Biblia dice: el que no trabaje, que tampoco coma. Entonces tenemos que trabajar, sí, pero siempre darle gracias a Dios. Y dice: la honra debida a su nombre. Son las cosas que tenemos que hacerlo. Reconocerlo en todos nuestros caminos. Reconocer a Dios en todas las cosas. Y luego dice, número 2, traed ofrendas. No es una opción, es una obligación. Es algo que Dios ha establecido en su palabra. Ahora, no es como que yo traigo una ofrenda y pues ya la resto. O sea, del 100% de lo que yo percibo, bueno, menos la ofrenda. No, es una inversión. ¿Es una qué? Inversión. Dice la Biblia: todo lo que el hombre sembrare va a cosechar. Y entonces la palabra de Dios, por eso te digo, Dios no es como el sistema tributario terrenal. Dios dice: ¿sabes qué? Yo te ordeno, yo te impongo que traigas ofrendas, pero ¿sabes qué? Cada peso que tú pongas aquí, yo te lo puedo multiplicar hasta el 100 por 1, no 100%. 100% es el doble, 100 por 1 es un dineral. Estás hablando que si fuera el 100%, tú traes 1,000 pesos, Dios te regresa 2,000. Pero el 100 por 1, tú traes 1,000 pesos, Dios te regresa 100,000. Es un negociazo. Y entonces Dios nos pone un mandamiento, pero también nos pone una recompensa. Dios nos hace fácil las cosas. Y luego dice: venid a sus atrios. ¿De qué está hablando esto? De congregarnos. De no dejar de congregarnos. Yo la semana pasada en la predicación les compartía que Cristo es la cabeza. La Biblia dice: Cristo es la cabeza de la iglesia, la cual es su cuerpo. Cuando tú y yo nos salimos de la iglesia, nos salimos ¿de qué? Del cuerpo de Cristo. Y entonces no tenemos cabeza, no tenemos cobertura, no tenemos representante, no tenemos quien dé la cara por nosotros.
espiritualmente hablando. Dice, venid a sus atrios. Habla de congregarnos, adorar a Jehová en la hermosura de su santidad. Adorar a Dios. Sabes que no puedes adorar a quien no amas y no puedes amar a quien no conoces. Muchos no pueden adorar a Dios porque no lo conocen. No puedes decirle un piropo a Dios. Eso es la adoración. Cuando yo ni lo conozco, ¿cómo lo voy a decir? Necesito conocer a Dios. ¿Para qué? Para poder adorar. Ahora, cuando nosotros adoramos a Dios, Dios se manifiesta. Muchas de las veces sentimos una opresión espiritual, necesitamos que Dios se manifieste y empezamos a orar. Y es correcto, todos debemos de orar. Pero te digo algo, cuando tú dices, ¿sabes qué? No sé ni qué orar. Ya oré todas las oraciones que me sabía que podía haber orado, ya pedí todo de las formas que puedo y sé pedir. Voy a cantarle a Dios, voy a adorar a Dios. ¿Sabes qué pasa? ¿Sabes cuál es la diferencia de oración y adoración? Melodía, música, pero es lo mismo, nada más que se lo decimos cantando. Entonces la oración tiene que ser de corazón, como la canción también. Y cuando no sé ni qué orar, si tú te acuerdas una de las canciones que cantamos ahorita, hoy el domingo, pones en tu casa o traes en tu teléfono ahí, empiezas a cantar lo que cantábamos. Por siempre exaltado es, por siempre es digno, vivo está. Y Dios se hace presente, porque Él habita en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Y cuando nosotros le adoramos y Él se hace presente, no hay nada contrario a Dios que pueda resistir o permanecer ante su presencia. Cuando Dios se hace presente, la enfermedad se va, el miedo se va, la ansiedad se va, los pleitos se van. Porque todo eso no puede resistir la presencia de Dios. Entonces, si te fijas, también Dios dice, me debes de adorar. Es un tributo que tienes que pagar. Pero cuando lo hagas, ¿quién va a salir más bendecido? ¿Vas a ser tú? ¿Quién va a salir bendecido? Nosotros. Temed delante de Él toda la tierra, dice. Ese temor habla de reverencia. ¿De qué habla? De reverencia. Un temor reverente. ¿Qué es un temor reverente? ¿Qué es ser reverente a Dios? Tenerlo en tan alta estima que lo tengo en el primer lugar. Y entonces todo lo que concierne a Dios para mí es sagrado. Yo he dicho muchas veces, la reverencia de una congregación se demuestra en la hermosura del templo que le construyeron a Dios. Porque si para mí Dios se merece lo mejor, yo voy a dar lo mejor de mí. Escucha, lo mejor de mí, no lo mejor para los demás, lo mejor de mí. Y ahí es donde Dios nos mira si somos reverentes. Porque muchas de las veces podemos dar algo que todos pudiéramos decir, wow, qué impresionante ofrenda o qué impresionante acción. Y Dios dice, qué mediocre. Eso no es lo mejor que puedes dar. ¿Y de quién viene la recompensa? De Dios. El comportarnos, el caminar en temor a Dios quiere decir que siempre, a donde quiera que vamos, tenemos en cuenta que Dios nos está viendo y mi comportamiento debe ser digno de ese Dios todopoderoso. No estoy hablando de convertirnos en unos religiosos aburridos. No me refiero a eso, porque si Dios nos ha puesto una esencia
que se llama carácter, que se llama alma, es para que vivamos así, pero de la manera correcta. Como hay gente muy enojona, habrá uno aquí, yo sé que no vinieron los enojones. En las 12:30 vienen los enojones. Hay gente muy enojona, entonces de repente la esposa dice: ay, Dios santo, quítale lo enojón a mi marido. Te digo algo, Dios no se lo va a quitar, porque Dios así lo hizo, pero lo va a enfocar hacia qué debe de estar enojado: al pecado. ¿Verdad? Que llegue a tu casa y que diga: ¿por qué no han orado? ¿Verdad? ¿Ya oraron? Eso no le gusta a Dios. Así, celoso de Dios, de las cosas de Dios. Eso es lo que Dios quiere. La gente que es bien llorona, ¿conoce a alguien llorón? Tampoco vienen aquí, vienen a las 12:30. Que por todo lloran. Ay, Señor, ya quítale lo llorón. Dios no le va a quitar lo llorón. Es su esencia, es su alma, es sensible, así lo hizo Dios. Pero ahora lo va a hacer en la presencia de Dios. Que se derrita en la presencia de Dios y que ame a Dios y le manifieste y reciba de Dios todo lo que Dios le va a dar. Y luego que ya que lloró todo lo que tenía que llorar, la cuota de hoy delante de Dios, ya viva contento las otras horas del día. Entonces, cuando hablamos de reverencia, no estamos hablando de que entonces voy a vivir reprimido por la religión y a qué horas. No. Es ser quien Dios te hizo, pero siempre teniendo presente a Dios en nuestras vidas. Siempre. Eso es vivir en temor a Dios, en reverencia a Dios. Y luego dice: decide entre las naciones, Jehová reina. ¿De qué está hablando? De predicar, de testificar, de compartir lo que hemos aprendido en su palabra. De eso está hablando. Todo eso se lo debemos a Dios. Te digo algo, Dios no se mueve con los tiempos cronológicos como nosotros nos movemos. Para nosotros el año va a terminar. Estamos a menos de un mes que termine el 2022. Dios no dice: ay, 2023 borrón y cuenta nueva. No. Muchos tienen esa esperanza de que ya que empiece el año. Y no falta el amargado que dice: sí, encuesta de enero. O sea, aguafiestas, ¿verdad? Pero, pues, ¿sabes qué? Dios no ve nuestra vida como que: ay, mi hijo ya tiene 10 años congregándose. No nos ve así. Dios dice: casi 4,000 días de congregarse y sigue con sus necedades. Y sigue con su inmadurez. Pero Dios está esperando de nosotros que entendamos que tenemos que compartir lo que Él ha hecho con nosotros. Que tenemos que testificar. Que tenemos que predicar su palabra. También afirmó: el mundo no será conmovido, juzgará a los pueblos en justicia, dice. Tenemos que compartir lo que hemos oído y aprendido de Dios. Le debemos a Dios eso. Dios no se mueve cronológicamente, pero si nosotros lo estamos haciendo y nuestra vida son ciclos, entonces estamos a punto de cerrar un ciclo. ¿Cómo andas con la predicación? ¿Cómo andas con la adoración? ¿Tienes saldo a favor? ¿O estamos en números rojos? Cuando las cosas se ponen bien difíciles, tratamos de hacer lo que no hicimos. Y a veces debemos de hacer lo que no hicimos. Físicamente hablando, en la salud, no te cuidaste toda tu niñez, juventud, adolescencia, juventud. Comiste todo lo que quisiste en exceso, sin respetar nada. Llega un momento en la vida que ahora tienes que dejar todo eso.
es de vida o muerte. Pero también en las relaciones, a veces como matrimonio no estamos cultivando el amor con nuestra pareja. ¿Qué es lo primero que le dices cuando la ves en el día? Alguna puede presumir que diga, a mí mi marido me dice, por favor, le voy a dar $100. Nada. Ya me preocupé. No me, o para cuando tú te levantas, él ya se fue a trabajar. Por eso no te puede decir. ¿Qué es lo primero que le dices al marido? A ver, hombres, díganme, ¿qué es lo primero que te dice tu esposa? No, eso dijo la mujer, no cuenta. Prende el boiler, está fría el agua. No, a veces, fíjate, no cultivamos el amor y entonces se va haciendo una carga. Porque todos necesitamos que se nos reconozca lo que hacemos, lo que somos. O sea, yo necesito que me digas qué significo para ti. Pero cuando revienta la relación, cuando ahora sí, no, te amo, y le dices todos los te amo que le debes en 15 años. Le quieres dar todos los regalos que no le diste. Pregunta, ¿se reciben igual? No se reciben igual. Y entonces, cuando nos pasan cosas en las cuales nadie nos puede ayudar, solamente Dios, tratamos de hacer todo lo que teníamos que hacer. Te digo algo, Dios no te dice, me debes 12 meses de predicación. Bueno, 11. Dios no te dice, me debes 11 meses de adoración. Tienes una deuda de 11 meses de ofrenda. Dios no te dice eso. Dios te dice, ¿qué te parece si empezamos a partir de hoy? ¿Qué te parece si a partir de hoy lo hacemos sistemáticamente, como dice la palabra de Dios que se debe de hacer? Sistemáticamente. Dice la palabra de Dios, cada primer día de la semana. ¿Cuándo es el primer día de la semana? Hoy, domingo. Si te fijas que el calendario comienza en domingo y el primer día de la semana se lo damos a Dios. Y el primer día de la semana Dios nos da descanso. Y el primer día de la semana es en familia para que le eche gana a los otros 6 que faltan. Nadie dijo amén. Dios no te dice, oye, ¿sabes qué? Me debes 11 meses, desde enero que nunca me has adorado. Dios no te reprocha. Pero sí está esperando que lo hagas. ¿Por qué? Porque dice, es un tributo que debes. Y son las cosas que Dios nos está pidiendo que hagamos. Ahora, si vamos un poquito más allá, vamos a abrir la Biblia en Romanos capítulo 8, verso 6 en adelante. Dice, porque el ocuparse, es bien importante, estas palabras son claves, ocuparse, subraya ocuparse. Porque el ocuparse de la carne es ¿qué? Muerte, otra vez. El ocuparse de la carne es ¿qué? Es decir, para nada edifica. No que no sea bueno, pero no es edificante. ¿Ok? Dígame un ejemplo de ocuparme de la carne. Rapidín, no me diga que no sabe. A ver, ¿alguien más? Netflix, aquí dijeron. Ver Facebook. No, seamos un poquito. Quitemos redes sociales. El espejo para empezar. ¿Cómo me veo? Voy a ir al gimnasio. Ay, necesito que me levanten. Necesito que me quiten la llanta y me la acomoden en otro lado. Bueno, dice ahí, el ocuparse de la carne es ¿qué?
muerte, dice lo que estamos leyendo. O sea, no te edifica. Por el contrario, muerte, ¿qué quiere decir? Separación. Pues cuando yo me ocupo de la carne, también puede decir, ¿sabes qué? Oye, mi carro ya está medio viejo, 2022. Ay, ya no, ya, ahora salen medio año antes ya el 23 salió en julio, creo, ¿no? Ay, no, me siento tan mal. Mira el iPhone 13 y medio que traigo. Ya salió el 14 y me esfuerzo para obtener cosas. Entonces, todo lo que sea de la carne dice que no edifica, que es muerte. Pero el ocuparse del espíritu es ¿qué? Una vez más es ¿qué? Y otra vez es vida y paz. Esto es bien importante porque es todo lo que nosotros queremos o pretendemos obtener cuando nos ocupamos de la carne. Yo me ocupo de la carne para vivir una buena vida y estar en paz. Sin embargo, la palabra de Dios dice que no es así, que cuando nosotros nos ocupamos en el espíritu, entonces vamos a tener vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, digan amén, sino según el Espíritu, digan amén. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, ¿qué dice? No es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo a la verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también ¿qué? Otra vez, ¿vuestros qué? Por su Espíritu que mora en vosotros. Fíjate lo que está diciendo la palabra de Dios. No te ocupes de la carne, ocúpate del Espíritu. Pero cuando te ocupes del Espíritu, lo que es de la carne va a ser bendecido. ¿Sí lo estamos entendiendo? ¿Sí? No es como que, no, pues entonces si amo a Dios, pues ya no me voy a esforzar por verme bien. Te vas a ver mejor. Hay nada más 3. Te vas a ver mejor. ¿Por qué? Porque la gracia de Dios va a estar sobre ti. Ahora, Dios no está peleado con el gimnasio, con todo lo que tú quieras hacer para verte bien. Dios no está peleado, pero que no sea tu ocupación, que no sea tu prioridad. Y entonces dice el 12, así que hermanos, ¿qué dice? Otra vez, ¿qué? Deudores somos, no a la carne, para que vivamos conforme a la carne. Porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, ¿estos son qué? ¿Estos son qué? ¿Has escuchado afuera que dicen todos somos hijos de Dios? ¿Sí has escuchado? La Biblia dice que no todos somos hijos de Dios. ¿Quiénes son los hijos de Dios? Todos somos creación de Dios y todos tenemos la oportunidad de convertirnos en hijos de Dios. Necesito 2 cosas para ser hijo de Dios. ¿Cuál es la primera? San Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio el derecho de ser hijo de Dios. Número 1, necesito recibir a Jesucristo, creer en Él para ser hijo de Dios. Y número 2, necesito estar caminando, viviendo, siendo guiado por el Espíritu Santo, el Espíritu de Dios. Verso 15. Pues no habéis recibido el espíritu de ¿qué? De esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos Abba Padre. ¿Por qué Dios nos dice en su palabra que no somos deudores a la carne? Porque no nos debemos a la carne. ¿Por qué Dios dice? Porque el deudor se convierte en siervo de su acreedor. O sea, va a trabajar para
servir para pagar a su acreedor. Dice Proverbios 22:7. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Sí lo tienen ahí? Creo que lo puse en la nueva versión internacional. Los ricos son los amos de los pobres. Los deudores son esclavos de sus acreedores. ¿Son qué? Esclavos de sus acreedores. Por eso el Señor dice en su palabra, dice, porque no habéis recibido el espíritu de esclavitud para que otra vez vivas con miedo. Hemos recibido el espíritu de adopción, por el cual nosotros le podemos decir: Padre nuestro que estás en el cielo. No somos deudores de la carne. La palabra esclavo se puede traducir también como siervo. La Biblia dice que somos siervos de nuestro acreedor. Si ponemos atención en lo que estamos leyendo, nos vamos a dar cuenta que somos siervos de Dios y no de la carne. Somos siervos de Dios. ¿Por qué? Porque somos salvos por gracia. Nos hicieron el favor de salvarnos. Me debo a Dios. No sé si alguno de ustedes, creo que en un momento de la vida alguno de mis hijos me preguntó: ¿y si yo un día no quisiera nada con Dios y dependiera de que tú negaras a Dios o te olvidaras de Dios para que yo estuviera bien, lo harías? Ni lo intentes, amigo, no lo voy a hacer, porque me debo a Dios. Porque simplemente si no hubiera encontrado a Dios en mi vida, tú no existieras. Así de fácil. No te pongas, no te quieras subir en esa balanza porque ya perdiste. Para mí primero es Dios. Somos deudores con Dios. Nos debemos a Dios. Algunos de nosotros, cuando vivimos en la carne, obedecemos en la carne, deberíamos de estar ya divorciados. Ya deberíamos de estar divorciados. Pero ¿por qué no estamos divorciados? ¿Por qué nuestra familia sigue funcionando? Por la intervención divina. Pero se nos olvida que eso nos convierte en deudores a Dios. ¿Qué le debo a Dios? Honra, gloria, poder, reconocerlo en todas las cosas. La lista que te leí ahorita. Si tienes el bosquejo, lo puedes bajar en la aplicación de la Biblia. Ahí te metes más eventos, Comunidad Nuevo Laredo, y todo lo que estoy hablando aquí, ahí lo puedes tener, citas bíblicas y todo. A ver, díganme las 7 cosas que le debemos a Dios. En orden, por favor, en orden. Como las tengo en el bosquejo que puedes saber, que tienes acceso a él, dígamelo. ¿Dar qué? Dar a Dios la gloria, poder y honra que se merece. 2, ofrendar. 3, 4, 5, 6, 7, predicar la palabra de Dios. Eso es lo que le debo a Dios. O sea, si Dios restauró mi matrimonio, si seguimos adelante, si yo debería de estar divorciado, yo tengo que predicar aquí en otros matrimonios. ¿Cómo? ¿Sabes qué? Todos los matrimonios tienen problemas. ¿Cómo les voy a predicar? La Biblia dice, no necesariamente así, pero sí lo que Dios hizo en ti. Sí lo que Dios ha hecho en ti, se lo dice. No, hombre, acérquense a Dios. El sábado, ayer estaba platicando con una persona, con un amigo que tengo muchísimos años de no verlo, y que por una cuestión me pasaron su teléfono y dije, yo a este lo conozco, se me hace que es. Y le dije, ¿qué onda? Soy Cachino. Dije, si me dice no lo conozco, pues no es, ¿verdad? Y Cachino, qué gusto. Y empieza,
estoy mal, hermano. Qué gusto Dios te está mandando. Necesito tanto de Dios. Estoy mal. Mi familia está desordenada, se está destruyendo. Dios te puede restaurar. Es que mi esposa ya ni me habla, me bloqueó de todos lados. No importa. Eso no es importante. Lo importante no es que hables con tu esposa. Lo importante es que hables con Dios, el que la hizo, el que la puede sanar, restaurar el alma, el que la puede volver a enamorar de ti. Ay, ni le hables, qué bueno que te bloqueó. Nada más vas a agravar el problema, te vas a enredar. Qué bueno que te bloqueó. Pero ¿cómo nos vamos a arreglar si no vamos a hablar? Olvídate de ella ahorita, reconcíliate con Dios. Eso es lo que tienes que hacer. Eso es lo que debemos hacer. Entonces, hablar de lo que Dios ha hecho en tu matrimonio, hablar de lo que Dios ha hecho en tus hijos. Algunos han recibido milagros de sanidad. Algunos vivían en pánico, en temor. Y hoy en día tienen dominio propio, tienen fe, tienen valor. Dios los ha sacado adelante. Predica de eso a las personas. ¿Cómo? Con tu ejemplo, con tus palabras. Decir, ¿sabes qué? Dios ha hecho esto conmigo. Nos debemos a Dios. Entonces la palabra de Dios dice, no hemos recibido el espíritu de esclavitud. ¿Sabes que la expresión, así que deudores somos, viene a ser la conclusión de lo que Dios está declarando en los versículos antes? ¿Por qué somos deudores? ¿A quién le debemos? Fíjate cómo dice desde el versículo 1, Romanos 8. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Esto es maravilloso, porque mi estilo de vida, mi pecado consciente e inconsciente, el pecado que cometo cuando se me antoja cometerlo y el que cometo cuando no sabía que era pecado, me llevan a ser condenado. No hay escapatoria. Pero dice la palabra, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Y esto es maravilloso. Porque cuando el acusador, ¿quién es el acusador? Que acusa a los hermanos, ¿cuándo? Según la Biblia en Apocalipsis dice de día y de noche. O sea, está Dios y estamos nosotros en la tierra y está el diablo diciéndole, ¿ya viste lo que hizo tu hijo? ¿Ya viste lo que dijo? ¿Ya viste lo que está mirando en la tele? ¿Ya ves cómo se está portando? 24 horas al día le está diciendo. Y entonces dice la palabra que ese acusador es lanzado fuera delante de la presencia de Dios, que estaba entre Dios y nosotros, porque a Dios le decía, mira a tu hijo lo que está haciendo, y a nosotros volteaba y nos decía, qué hipócrita, tú no te mereces acercarte a Dios. ¿Con qué cara le vas a pedir a Dios? Si vas a la iglesia, se cae la iglesia, ni se te ocurra entrar. Y así, entonces dice la palabra de Dios que el diablo fue echado fuera de la presencia de Dios, que estaba entre Dios y nosotros, que nos acusaba de día y de noche. Entonces, no solamente nos hemos equivocado, sino nuestra equivocación o pecado merece ser condenado. Sin embargo, cuando nosotros aceptamos a Cristo, dice, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Pero, ¿quiénes son esos? ¿Cuántos están en Cristo Jesús? Los que no andan, dice, conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque la ley del Espíritu da vida en Cristo Jesús. De vida en Cristo Jesús, me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado, condenó el pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. Entonces, sin Cristo, la condena es segura. Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque escrito está: maldito todo aquel que es colgado en un madero. Jesús se hizo maldito por nosotros y eso nos convierte en deudores, porque Él pagó nuestra maldición y nosotros recibimos la bendición. Desde el principio de la palabra de Dios, Dios bendice a los obedientes. Nosotros hemos sido desobedientes, seguimos siendo desobedientes. El único obediente y perfecto, ¿quién es? Jesucristo. Y entonces ese obediente y perfecto fue a la cruz a morir por nosotros los desobedientes e imperfectos. Y lo que Él recibió en la cruz fue para que tú y yo recibamos lo contrario. Él murió para que tú y yo viviéramos. Él sufrió para que tú y yo no sufriéramos. Él fue traicionado por sus amigos, abandonado por sus amigos, para que tú y yo no suframos eso. Él fue contado con los pecadores para que tú y yo no seamos contados con los pecadores. Todo lo que Jesús vivió en el proceso de la redención es para que tú y yo vivamos lo contrario. Entonces, si estamos en Cristo, no seremos condenados. Ahora, la pregunta es: ¿cómo sé si estoy en Cristo? Porque no ando conforme a la carne. ¿Qué quiere decir esto? Que no sigo la corriente del mundo, que vivo en armonía con el Espíritu Santo. Que no sigo ¿qué? La corriente del mundo. Las personas que andan en la carne no están en Cristo y son deudores o esclavos de los deseos de la carne. Una persona que vive para satisfacer los deseos de la carne nunca podrá ser guiada por el Espíritu Santo. Y según Romanos 8:14 que leímos, los que son guiados por el Espíritu Santo son hijos de Dios. El punto aquí, el mensaje que yo te quiero compartir es que o somos siervos de Dios o somos esclavos de la carne. Pero Dios recompensa a sus siervos y la carne condena a sus esclavos. Esa es la grande diferencia. Nosotros hemos venido a esta tierra a servir, pero tenemos dos opciones: o le servimos a Dios o le servimos al pecado, a la carne. Nada más que la Biblia, lo que acabamos de leer, dice que la carne, los deseos de la carne son ¿qué? Muerte. Pero la recompensa del Espíritu es vida y paz. Entonces, nosotros nos debemos a Dios. Ahora, ¿cómo se llama esta predicación? Crédito y cobranza. ¿Sabes qué? Las promesas que le hemos hecho a Dios son como una especie de crédito. Cuando estás tronado en una situación, en salud, en una relación, en tu matrimonio, donde ya nadie te cree, nadie te puede ayudar y todo, y Dios conoce tu corazón, le dices: Señor, te prometo, te juro, que si me sanas, que si nos restauras, que si mi esposa me perdona. ¿Sabes qué estás haciendo? Estás sacando un crédito. Porque todo tu estilo de vida no merece eso. Al contrario, muchas de las veces es justo que tu esposa ya no te quiera en su vida. Muchas de las veces, no en todas. Pida consejería al respecto. Y entonces hacemos promesas. ¿Y estamos qué?
Estamos pidiendo un crédito. Créeme, por favor, dame crédito, cree mi palabra, lo voy a hacer. Algunos, cuando hemos estado en aprietos, hemos prometido a Dios algunas cosas o muchas cosas, pero es bien importante que debemos de cumplir esas cosas, porque cuando prometimos, nos comprometimos a cumplir. Dice Eclesiastés capítulo 5 verso 4: cuando a Dios haces promesas, no tardes en cumplirlas, porque Él no sé qué. Otra vez, no sé qué. ¿De quién? De los insensatos. Ok, sinónimo de insensato. Bíblicamente puedes decir necio o tonto. Ok, ¿quién es una persona necia o tonta? Aquel que le promete a Dios y no lo cumple. Ok, dice, cumple lo que prometes. Mejor es que no prometas y no que prometas y no cumplas. Verso 6: no dejes que tu boca te haga ¿qué? Pecar, ni digas delante del ángel: ay, no me di cuenta lo que yo hice, no sabía. Yo por eso yo he aprendido, me ha costado, pero he aprendido y trato de enseñarles. No, cuando estés así bien enojado, cállate, no hables. Enójate, pero no hables. Y cuando estés así bien feliz, ríe, llora de alegría, grita de alegría, pero tampoco hables. Porque cometemos el error que cuando estamos influenciados por una emoción fuerte, sea buena o sea mala, prometemos cosas, amenazamos cuando estamos enojados. Me la van a pagar, esto no se va a quedar así. O no, hombre, te prometo que ahora sí te voy a comprar esto. Pero estás influenciado por una emoción. Entonces dice la palabra: mejor es que no prometas a que prometas y no cumplas. No dejes que tu boca te haga pecar, ni digas delante del ángel: no sabía. Yo no sabía que se la estaban tomando tan en serio. Porque, ¿por qué harás, que Dios qué? Otra vez, ¿por qué harás que Dios qué? Se enoje a causa de qué? De tu voz, y que ¿qué? Destruya la obra de tus manos. Hacer promesas a Dios, sacar un crédito con Dios es cosa seria. No solamente está en juego aquello que obtuvimos por el crédito, por la promesa, además todo lo que hemos hecho, la obra de tus manos. O sea, si no pagamos, hay intereses bien caros aquí. Cuando hacemos promesas a Dios y no cumplimos, ponemos en peligro todo lo que hemos hecho. Está en riesgo. Mateo capítulo 12 verso 37 dice: porque por tus palabras serás justificado y por tus palabras serás condenado. Por eso no hables. O sea, estás tan contento, sí, grita, llora, ganamos, me saqué la lotería, lo que sea. Y luego ya cállate, o sea, tranquilo. ¿Qué vamos a hacer? No sé, ahorita vamos a celebrar. Hay un dicho que me gusta mucho, porque hay gente que empieza a prometer y a hacer cosas, y yo le digo: hey, primero hay que matar el marrano y luego hacemos las carnitas. Ya estás pensando cómo te lo vas a comer, todavía ni lo cobras. Tranquilo. Primero hay que concretarlo, luego vamos a ver. Me cayó una mala noticia, me estoy dando cuenta de una injusticia. Sí me enojo, sí me molesto, se vale gritar, se vale llorar, sí, pero que puedes gritar:
pero no digas palabras. ¡Qué coraje! Lo que quieras, grita. Pero no digas palabras. No amenaces. No hagas que los dichos de tu boca comprometan todos tus bienes. Llora con Dios. Llora con Él. Ríe con Él. Disfruta. Y no se te olvide tomar chocolate para que pagues lo que debes, como dice la canción. Vamos a cantar Toma chocolate. Nada te creas. Así que deudores somos. Así que ¿qué? El milagro, la salud de tus... Hay quienes tienen hijos que Dios les ha hecho milagros. Que cuando la medicina no pudo, los médicos no pudieron, cuando los pronósticos eran malos, prometiste. Ya se te olvidó. Yo sé que Dios no se mueve con el tiempo cronológico, pero sí sé que Dios quiere que nos pongamos a cuentas para que comencemos de ya a trabajar con Él como Él quiere que trabajemos, a recibir de Él lo que Él quiere darnos. ¿Cuántos dicen amén? El negocio, el trabajo. Ay, si me das este trabajo, si me das este negocio, yo te prometo que voy a ayudar a los pobres. Te digo algo, los pobres no se han muerto, pero tú no has cumplido. Y luego nos acomodamos con frases o con, ay, sí, no, que trabajen. ¿Y para qué prometes tú? Ay, qué fácil, lo quieren todo así nomás. A lo mejor sí, así lo quieren. Pues tú tienes una deuda con Dios. Nos ponemos de pie. Cierra tus ojos ahí y ponte a cuentas con Dios. Algunos no solamente no han testificado, no han predicado, sino hay gente sufriendo, gente que conoces, gente en tu entorno que está sufriendo lo mismo que tú sufriste, y no has sido para decirle, yo le hice así, yo pasé por eso. Es tiempo de pedirle perdón a Dios. ¿Cuántas canciones han cantado aquí en la iglesia y hoy tú has estado presente y a veces no has sido para adorarle? Cuántos buenos negocios, prósperos, cosas que nunca te imaginaste. Cuántos bonos, cuántos aumentos de sueldo. Y no solamente algunos no han sido para subir también la ofrenda, sino inconstantes.
Señor, te damos gracias por tu misericordia, Señor. Somos conscientes que somos deudores y queremos saldar cuentas contigo, Señor. Y como dice tu palabra, que tu Espíritu Santo sea con nosotros, que nos dé sabiduría, gracia, entendimiento, fortaleza, convicción para poder hacer lo que tenemos que hacer, Señor, en el nombre de Jesús. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. Cordero ya venció. Canto aleluya. Adórale. Canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Canto aleluya, canto aleluya, canto aleluya. El Cordero ya venció. Gracias, Jesús. Que Dios bendiga sus vidas, su matrimonio, su familia, sus hijos. Que Dios los guarde en todos sus caminos, que prospere la obra de sus manos, que los mantenga en salud y en paz, en el nombre de Jesús. Amén, amén. Estamos despedidos. Dios me los bendice.